sindicatos recorren la ciudad exigiendo 2.000 millones para el aumento salarial. Presidente y Congreso se comprometen, pero no dicen de dónde saldrá el dinero. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. Nace el municipio de La Blanca, en San Marcos. Los nuevos vecinos celebran en el Congreso. San Jorge en Zacapa deberá esperar hasta la próxima semana para el ansiado festejo. El esposo de la guatemalteca apuñalada en Nueva York confiesa que la mató, al igual que a sus hijas, motivado por los celos. Familia espera repatriación para el fin de semana. Todas las personas están retiradas. ¿Cómo están? Así, sin cabeza. Lúgubre relato de una mujer que perdió a su hijo y a su esposo en la masacre de La Libertad, en Petén. Por tercera ocasión, 2 sacerdotes de Santa Cruz Quiché son aprehendidos señalados de vejaciones sexuales en su parroquia. Por lo menos 60 casas son destruidas debido a las fuertes lluvias en el centro de Perú. El río Mantaro es el principal protagonista del desastre. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. Le damos, por supuesto, la bienvenida a la dama en esta noche. Gracias, Emilio. Buenas noches a ti, amigos televidentes. Qué bueno que decidió sintonizarnos porque hay mucha información que debe conocer. Iniciamos. Así es, María Luisa, y lo hacemos con una masiva manifestación que el magisterio logró que el presidente Otto Pérez les firmara un documento donde solicitan la ampliación presupuestaria de 1.500 millones de quetzales para educación, entre otras peticiones. De 8 de la mañana a 5 de la tarde fue la duración de la marcha magisterial que inició en la Plaza Obelisco, donde se concentraron maestros del interior y de la capital. La masiva protesta recorrió la avenida Reforma con una pequeña pausa en el Ministerio de Educación, donde entonaron el himno al maestro. Joviel Acevedo aseguró que la marcha fue para solicitar la ampliación presupuestaria para educación. Y que den un voto único por la educación y por la salud de los niños y niñas. Eso es lo que pedimos, no estamos pidiendo más. Ampliación de ese presupuesto. ¿Cómo lo van a hacer? No nos interesa. Ellos saben porque ellos son políticos. Las clases no empiezan hasta que ellos se pongan de acuerdo y que nos entreguen un cronograma. ¿Cómo es que va a llegar y qué fecha va a llegar la plata a las escuelas? Porque no pueden seguir esperando los niños y niñas y los padres de familia en las escuelas. Por favor. La marcha realizó 2 paradas más, una en el Palacio Legislativo y la otra en Casa Presidencial, donde lo recibió el presidente Pérez Molina y el ministro de Trabajo Carlos Contreras. Al salir de la reunión, así se dirigió Pérez al magisterio. Y esperamos ahora que el Congreso cumpla con lo que les dijeron, que ojalá el martes mismo que tienen sesión aprueben ese techo presupuestario, porque ahí van más de 1.000 millones de quetzales para la educación, que es lo mínimo que necesitamos. Acevedo dio a conocer lo que el presidente Pérez Molina les prometió. No firmó un documento. El martes tenemos una reunión de todos los dirigentes de Asamblea Nacional del Magisterio para empezar a crear un cronograma de cumplimiento a todos los acuerdos a los que llegamos, para luego hacer el cronograma con la vicepresidenta, ministra de Finanzas, ministra de Trabajo y ministra de Educación, para darle cumplimiento a todos los programas de los niños y niñas. De no, las acciones van a continuar. Desgraciadamente nos orían a hacer eso. Asamblea permanente. Estamos en asambleas permanentes. El documento firmado por el presidente Pérez también contiene temas como el verificar la clasificación de los puestos operativos y administrativos, garantizar la contratación inmediata del personal 021, 022 y 031, además de reformar la ley de minería para que las empresas paguen el 25% de las regalías. Joviel Acevedo aseguró que espera que pronto atiendan sus peticiones. De lo contrario, las masivas manifestaciones continuarán. Por una Guatemala en paz, Luisa Che y Esli Melgarejo.
La dirigencia magisterial se reunió con los jefes de bloque para solicitar la aprobación de la ampliación presupuestaria de 1.500 millones de quetzales que permitiría cumplir con el pacto colectivo con el sector educativo. Diferente situación a la que vivió la ministra de Finanzas ayer en la instancia de jefes de bloque. Los parlamentarios apoyaron la ampliación presupuestaria, pero difirieron en los métodos para lograr honrar la deuda con los docentes. Algunas bancadas piden utilizar presupuesto no ejecutado del 2013, mientras que el Partido Patriota presiona para que se apruebe la ampliación tal como lo solicitó el Ministerio de Finanzas. El magisterio dio una semana a los diputados para que lleguen a un acuerdo. Desde el mes de agosto dejó de llegar a las escuelas donde hay. Pongan los candados, pongan las cadenas, lo que quieran. Pero también les vamos a decir una cosa. Cuando ustedes aprueben esto, nosotros vamos a exigirle al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Educación un cronograma de las fechas mensuales o bimestrales en que va a entrar la plata a los establecimientos y que ustedes sean fiscalizadores de eso. Y en lo que corresponde a nuestro grupo político de 55 diputados, estamos totalmente identificados con lo que ustedes están planteando. Reciban nuestro respaldo. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, explicó que el aumento presupuestario al Magisterio de Educación para que cumpla con los pactos colectivos está en manos del Congreso de la República. La movilización del Magisterio es para expresarle al Congreso su necesidad de que verdaderamente haya una aprobación del incremento del techo presupuestario para que se le pueda dar cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que se suscribió con ellos. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo contempla en efecto temas salariales, pero además temas de cobertura y fortalecimiento de la educación nacional, no es simple y sencillamente remuneraciones. De manera que lo que se está demandando, que es el cumplimiento del pacto y el financiamiento para el cumplimiento del pacto, está ligado a no solo el tema salarial, sino mejoramiento de la educación. Y por otra parte, el punto es que es el Congreso de la República al que corresponde tomar una decisión sobre si incrementa o no el techo presupuestario. Hay que revisar otros temas. Efectuamos un análisis sobre los primeros eventos dentro del Ejecutivo en los primeros días del tercer año de gestión. Dos analistas dieron su visión sobre la rendición de cuentas, el atentado contra Valdetti y la presión de no poder ampliar el presupuesto. El gobierno inició la gestión del tercer año con complicaciones, señalan dos analistas políticos consultados. Al presentar datos difícil de evaluar en el informe de 2 años, otro factor, la falta de acuerdos para ampliar el techo presupuestario y las presiones magisteriales dejan un panorama tortuoso en los primeros 23 días de enero. Lo vimos en el informe, en el discurso del informe del segundo año de gobierno, un discurso en el que hay pocos resultados concretos y hay muchas esperanzas. Es como una primera derrota política para el gobierno en cuanto a que tendrán que hacer una serie de ajustes en el monto disponible del presupuesto ante la dificultad o quizás imposibilidad que hay de lograr que el Congreso autorice esa ampliación. El retiro de las funciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti por prescripción médica tras recibir el atentado influye de forma negativa en un buen comienzo, mientras que Linares opinó que se ha sobredimensionado el tema. Ver las cosas como algo que un incidente en la vida pública de Guatemala, pero que no es algo, no es un magnicidio, ¿no? Y que los tribunales determinen quiénes son los culpables. Han habido señalamientos cruzados y responsables por parte del Ejecutivo en la medida que sin tener las pruebas suficientes han ya en alguna medida responsabilizado a la oposición política. Castillo ve que el tiempo de gobernar se le agotó al gobierno. El año clave ya se les fue, el año clave para hacer un buen gobierno era el segundo año de gobierno. Este año como año preelectoral va a ser de mucha tensión, va a ser de poca capacidad de construcción de consensos en el Congreso de la República. Consultado, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia sobre lo dicho por los analistas, responsabilizó a algunos diputados de oponerse a que mejore la salud y la educación, mas no acepta haber perdido la batalla por ampliar el presupuesto.
Pese a los factores negativos, el gobierno mantiene los niveles de aceptación más altos. A criterio de este analista, la administración de Pérez Molina debe dejar de preocuparse por mantener o aumentar la popularidad y mediante acciones satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Vamos a una pausa publicitaria, pero a continuación, Guatemala cuenta ahora con 335 municipios. Esa es la información y el Congreso de la República aprobó ese municipio, el de La Blanca, en San Marcos, pero falta aún más y de eso vamos a conversar al regresar.